Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a la presentación sobre el análisis de obra, la cual titulamos Excavación mecánica para la instalación de tubería. A continuación, pues esta será presentada por Edith Catalina Angucho Córdoba, quien está hablando en este momento, Laura Valentina Beldaño Suárez, Andrés Felipe Correa Abello y Jorge Luis Fajardo Fajardo. Bueno, es importante contextualizar el tema que nos convoca hoy. Por ello, realizaré una breve introducción en el caso a partir de un análisis detallado, el cual iremos evaluando más adelante. Bueno, inicialmente identificamos que alrededor de las 10 y 12 de la mañana se ingresa al área donde se está ejecutando la instalación de una tubería de alcantarillado. En ella, pues, identificamos una excavación de aproximadamente 2,5 a 3 metros de profundidad, con paredes completamente verticales y un terreno suelto a simple vista, especialmente en la zona de acceso a la zanja, la cual no cuenta con ningún sistema de soporte estructural, como lo pudimos notar dentro del video, presentando así un riesgo inminente para los trabajadores y las personas que se encuentran circulando por esa misma zona. Asimismo, se identifica en el mismo lugar un material de acopio en el borde del acceso, la cual pues añade peso a estos taludes, como también la presencia de maquinaria amarilla, la cual pues por movimiento de la misma podría generar vibraciones en el terreno, así mismo aumentando la probabilidad de colapso de esta pared. Bueno, todo esto previo al accidente se desarrollan actividades propias de la instalación de una tubería, posicionamiento, alineación de la tubería dentro de la excavación. En el lugar pues participan varios trabajadores, como lo pudimos identificar, tanto en el interior de la excavación como en la superficie, en la cual pues se encuentran realizando maniobras para orientar y guiar esta tubería. Sin embargo, pues las condiciones del área no cumplen los requisitos mínimos de seguridad, como por ejemplo las paredes verticales sin ningún tipo de medida de contención, lo cual pues incrementa el riesgo de desprendimiento. Em, También pues se nota la ausencia de delimitación y control de maniobra de izaje, estas condiciones generando pues un riesgo evidente de desprendimiento, lo que finalmente dio lugar al accidente observado. Ahora, una vez expuesto el contexto general, procedemos a realizar el análisis de la situación abordado desde cada uno de los ítems señalados en el trabajo. A partir de nuestra contextualización del caso, pudimos identificar de que hubieron varias falencias por parte de la empresa, en la cual pues podríamos resaltar en este momento la ISO 41001 en la cláusula 6.1, la cual pues exige procesos continuos y proactivos de identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. Este pues es un requisito que es fundamental porque cambia la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de un enfoque que es reactivo a uno que puede ser preventivo, con el fin de pues anticipar los escenarios peligrosos y plantear asimismo controles ante la ejecución y la organización, lo cual pues reduce de alguna u otra manera eventos graves como lo pudimos observar en el video y evita asimismo costos derivados del accidente, retrasos y fallas operativas. Ahora bien, aplicado pues en la situación, si la empresa hubiese cumplido con este requisito, se habría detectado desde un inicio la necesidad de intibación, dando límites seguros de acopio y un plan de izaje controlado. Esto pues habría evitado que un trabajador quedara dentro de una excavación que se encontraba inestable y debajo de una carga pues suspendida. En esencia, este punto pues demuestra que el requisito es totalmente pertinente y que su cumplimiento se refleja de manera directa en el accidente observado. Hola para todos, mi nombre es Andrés Felipe Correa y en este momento les hablaré sobre la jerarquía de controles, donde la ISO 45001 es clara en la cláusula 8.1.2 al establecer la jerarquía de controles, y en este punto es clave porque obliga a priorizar la eliminación del riesgo y los controles de ingeniería antes de depender de lo administrativo o del EPP. Esta lógica es esencial porque permite que los controles físicos sean más estables, menos vulnerables al error humano y mucho más efectivos para reducir una variabilidad operativa, además de dar un respaldo físico y presupuestal sólido para invertir en la infraestructura preventiva en vez de empezar a improvisar. Cuando lo llevamos a la escena analizada, la diferencia es evidente. En el izaje incontrolado usan caullas manuales que exponen al trabajador,
y también dejan la maniobra en manos de la fuerza humana y la improvisación. Si la organización hubiera aplicado esa jerarquía, habría optado por un sistema de izaje mecánico o equipos certificados, eliminando la exposición directa y reduciendo de forma dramática la posibilidad de un accidente grave, como el que se evidenció en el video. Esto demuestra que el cumplimiento real de este requisito es decisivo para evitar eventos como lo que ocurrió. Documentación, trazabilidad y evidencia. De acuerdo con la norma ISO 45001, las organizaciones deben mantener información documentada relacionada con la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Esto incluye procedimientos, registros de evaluación de riesgos, permisos de trabajo, planes operativos y evidencias de la capacitación. ¿En qué radica la importancia de esta documentación? La documentación debe estar siempre disponible, ser accesible y estar bajo control. ¿Por qué es tan importante? Porque esto permite comprobar que las actividades planificadas se realizaron correctamente, facilitando los procesos de auditoría, y también aporta evidencia clara en caso de una investigación por un accidente o un incidente de trabajo. Está sujeto y relacionado con la mejora continua. Además, la información documentada es una herramienta clave para la mejora continua, ya que muestra cuáles controles han sido efectivos y cuáles deben ajustarse y también cuáles deben fortalecerse. Para el caso de nuestro incidente ocurrido en el tema de la excavación, es simplemente un registro como una lista de comprobación previa a la excavación. Hubiera obligado a revisar la distancia adecuada del material con respecto al borde del talud y el tema de la verticalidad en las paredes. Si esta revisión se hubiera realizado, se habría evitado la sobrecarga en el talud, disminuyendo considerablemente el riesgo de colapso. Esto demuestra que la documentación no es solo un simple trámite administrativo, sino también un control activo que puede prevenir accidentes y salvar vidas. Control operacional y gestión del cambio. Cláusulas 8.1 y 8.13, gestión del cambio. Las cláusulas mencionadas de la norma ISO 45001 establecen la obligación de planificar y controlar los procesos operativos críticos, así como gestionar cualquier cambio antes de que éste sea implementado. ¿Qué incluye este control operacional? Esto implica establecer permisos de trabajo, procedimientos seguros, controles para contratistas y supervisión de actividades de alto riesgo, como excavaciones e izajes de carga para nuestro caso. ¿En qué radica la importancia de la gestión del cambio? La norma exige que todo cambio, ya sea en el método de trabajo, en el equipo, en el entorno, sea evaluado previamente para identificar su impacto en la seguridad y la salud de los trabajadores. Esto es fundamental porque muchas labores de obra cambian constantemente y esos cambios pueden generar riesgos no previstos. Para nuestro caso de estudio, es importante identificar los riesgos previos a la instalación de la tubería y las actividades de excavación. La adecuada gestión del cambio habrían obligado a validar el método de izaje y revisar los puntos de anclaje y especialmente a retirar el personal del radio de la caída. Esto demuestra que la planificación operativa y gestión del cambio no son un trámite administrativo, sino herramientas vitales de prevención que permiten anticiparse a los peligros y evitar la ocurrencia de accidentes graves en obra. Otro de los argumentos a favor, según la ISO 45001, es el ciclo PHVA y la mejora continua. La ISO exige implementar este ciclo para integrar la planificación, la ejecución, la medición, la auditoría y la mejora de las diferentes medidas de seguridad y salud en el trabajo. Este enfoque es crucial porque convierte correcciones aisladas en cambios sistemáticos, asegurando que las diferentes acciones derivadas de incidentes, como la implementación de nueva activación, se verifiquen, auditen y mejoren, evitando que las soluciones queden solamente en papel. Aplicado al caso analizado, un proceso bien implementado con el ciclo PHVA habría permitido revisar los procesos de excavación, establecer diferentes indicadores como el porcentaje de permisos cumplidos y ejecutar acciones correctivas verificadas, reduciendo de esta manera significativamente la probabilidad de recurrencia de incidentes similares al observado en el video. Vemos que los requisitos de la ISO 45001 no son meras formalidades, sino que establecen un marco coherente, jerarquizado y verificable que, correctamente implementado en este caso, aborda exactamente las causas observadas en el video: la falta de entibado,
el acopio sobre el borde donde se estaba trabajando, la maniobra de izaje inadecuada, ausencia de vigía, entre otros. La norma como tal aporta obligatoriedad adecuada, técnica, beneficios medibles, como lo es la reducción de incidentes, menores costos a largo plazo, cumplimiento legal y una mayor confianza en cuanto a contratantes, ya que al implementarla bien, sí requiere un costo inicialmente, requiere también de disciplina, pero los beneficios en términos de riesgo evitado y la continuidad de negocio son altamente superiores al costo inicial. Otro de los argumentos frente al decreto 1072 de 2015 es que este decreto no garantiza que la capacitación sea efectiva ni que genere competencia real en trabajos críticos. En el artículo 2.2.4.6.11 se establece que el empleador debe capacitar a los trabajadores en los diferentes riesgos que pueden presentar en función a su trabajo, así como las medidas de prevención y control aplicable. No obstante, en la escena observada en el video, muestra claramente que los trabajadores no conocen señales básicas de inestabilidad geotécnica, no aplican principios de izaje seguros, no utilizan los adecuados elementos de protección personal y permiten que un trabajador se ubique debajo de la carga suspendida, lo cual evidencia carencias profundas en la competencia operativa. Aunque el decreto establece que la capacitación debe impartirse, no exige evaluaciones prácticas ni certificaciones específicas para trabajadores de alto riesgo, como las excavaciones profundas o maniobras de izaje. Esto permite que las empresas cumplan formalmente con cursos teóricos sin garantizar que los trabajadores verdaderamente desarrollen habilidades reales, las cuales puedan aplicar a su lugar de trabajo. El video en sí demuestra que la capacitación impartida no se traduce en comportamientos seguros, evidenciando una brecha entre el cumplimiento del decreto como tal y la competencia operativa que como tal debería garantizar. Bueno, teniendo en cuenta el punto de vista de mis compañeros, también se nos hace necesario destacar la dependencia excesiva de la gestión por competencias que en la práctica se vuelven formalistas. En la cláusula 7.2 de la ISO 41001, la cual exige demostrar la competencia del personal mediante formación, evidencia y evaluación, la cual muchas veces, sin embargo, en la práctica esta formación suele convertirse en un requisito burocrático como la firma de asistencia, sin garantizar asimismo las habilidades reales del trabajador frente a los riesgos dinámicos. Esta escena, observada dentro del video, los trabajadores se encuentran manipulando una carga suspendida en el borde de la excavación y asimismo no identifican las señales de inestabilidad que se estaban presentando en el momento, evidenciando que la competencia en papel no asegura competencia operacional. Además, la norma no establece mecanismos obligatorios para evaluar habilidades bajo presión real, dejando la responsabilidad al criterio de la organización como tal. Es importante también resaltar esta parte porque dentro de la ISO 41001 también limita la exigencia explícita de competencias especializadas para los trabajos de alto riesgo. Esta no exige competencia, pero no define los lineamientos específicos para trabajos críticos como izaje, excavaciones profundas o tareas en taludes. Tampoco establece mínimos como señalero certificado, operador de izaje calificado, un vigía entrenado o técnicos geotécnicos. En la escena del video, esto podría haber permitido que los trabajadores no calificados ejecutaran maniobras de izaje manual, demostrando que la norma deja demasiada margen de interpretación al empleador y delimita la seguridad en operaciones de alto riesgo estructural. La ISO 45001 exige no solo capacitar, sino definir competencias claras
y formar al personal y garantizar que los trabajadores participen en la identificación de peligros y la planeación de controles. Este requisito es crucial porque quienes están en primera línea son los que realmente pueden detectar actos y condiciones inseguras antes de que el riesgo se materialice. Cuando se les forma y se les consulta, los controles se vuelven más pertinentes, operativos y efectivos. Además, reducen los errores en maniobras especializadas como las de un señalero o un operativo de izaje. Aplicado a la escena que analizamos, la falta de participación y competencia es evidente. Si los trabajadores hubieran invertido en el plan de izaje y existiera capacitación evaluada por roles críticos como el señalero y vigía, la fisura en el talud no habría pasado desapercibida. Lo más probable es que la maniobra se hubiera definido a tiempo, evitando una situación claramente peligrosa. Aquí se demuestra que el requisito no es accesorio, sino determinante para prevenir accidentes graves. La gestión del cambio 8.1.3 es difícil de implementar en operaciones donde los cambios ocurren en forma espontánea. La ISO exige evaluar los riesgos antes de ejecutar cambios en procesos, equipos o personal. Sin embargo, en obras los cambios suelen ocurrir de forma espontánea. Por ejemplo, un trabajador decide bajar al hueco para sostener mejor el tubo y esto sucede en segundos. En la escena analizada, pasar de sostener el tubo desde arriba a guiarlo manualmente dentro de la excavación es un cambio crítico que debería activar una reevaluación del peligro, pero el sistema no tiene capacidad de respuesta inmediata. La norma tampoco establece herramientas operativas para gestionar cambios imprevistos, generando una desconexión entre la planificación y la operación real. Los controles operacionales 8.1 dependen del criterio del empleador y no siempre son exigidos con rigor. La ISO establece que la organización debe determinar los controles necesarios, pero deja una margen para aplicar los controles mínimos. Por ejemplo, una empresa podría considerar suficiente simplemente observar el terreno, aunque esto sea técnicamente inadecuado. En la escena observada, la ausencia del aditivado demuestra que la interpretación mínima del control operacional puede generar un riesgo mortal, cumpliendo la norma en papel, pero incumpliéndola en espíritu y comprometiendo gravemente la seguridad de todos los trabajadores. Los requisitos de la ISO 45001 son sólidos, pero presentan brechas entre la teoría y la operación, especialmente en actividades de alto riesgo, donde el cambio es rápido, los controles pueden ir estrictos y los trabajadores no pueden depender únicamente de documentos, capacitación básica o controles administrativos. Debate sobre el decreto 1072 de 2015. En este apartado se analizan dos situaciones observadas en el video y relacionadas con el decreto 1072 de 2015. El objetivo no es solo mostrar el incumplimiento, sino evidenciar la brecha que existe entre lo que establece la norma y lo que realmente sucede del trabajo en obra. Primer argumento, falta de planificación operativa real en campo. En primer lugar, el decreto 1072 del 2015 establece que el empleador debe planificar todas las actividades del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la identificación de peligros, la valoración de riesgos y la definición de controles antes de ejecutar cualquier tarea. Sin embargo, en la escena analizada se observa una maniobra completamente improvisada. No hay evidencia de un análisis previo de riesgos. No existe un plan de trabajo específico para excavaciones profundas ni para actividades de izaje y tampoco se observan permisos de trabajo. Esto pone en evidencia un problema crítico. Aunque la norma exige planificación, no establece mecanismos operativos claros para verificar que esa planificación se esté aplicando realmente en el lugar de trabajo. En contextos dinámicos como la construcción, las decisiones se toman bajo presión de tiempo y de producción, lo que provoca que muchas veces el decreto se cumpla solo en el papel, pero no en la práctica. Este caso demuestra que la planificación formal del sistema de gestión y seguridad en el trabajo no se traduce necesariamente en el control real del riesgo, generando un desfase preocupante entre el sistema documentado y la realidad del trabajo en obra. Segundo, ausencia de roles y responsabilidades. En segundo lugar, el decreto también exige que el empleador asigne y comunique claramente las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización. No obstante, para nuestro caso de estudio, se evidencia que ninguno de los trabajadores tiene funciones definidas. No existe un señalero asignado, no hay una vigía para la excavación, nadie supervisa las condiciones del terreno y todos participan en la maniobra sin coordinación ni un liderazgo visible.
Esto confirma que aunque la norma exige la asignación de roles, no proporciona herramientas prácticas ni requisitos de verificación en campo que obliguen a la empresa a demostrar que cada trabajador conoce y comprende su función antes de ejecutar tareas de alto riesgo. Cuando no existe esta verificación, la actividad se vuelve caótica y depende únicamente del criterio individual de los trabajadores, lo que incrementa exponencialmente la ocurrencia de un accidente. Por tanto, el vacío del decreto no está en lo que dice, sino en lo que no exige comprobar, que esos roles sean visibles, entendidos y aplicados realmente en un lugar de trabajo. Otro de los argumentos frente al decreto 1072 de 2015 es que este decreto no garantiza que la capacitación sea efectiva ni que genere competencia real en trabajos críticos. En el artículo 2.2.4.6.11 se establece que el empleador debe capacitar a los trabajadores en los diferentes riesgos que pueden presentar en función a su trabajo, así como las medidas de prevención y control aplicable. No obstante, en la escena observada en el video, muestra claramente que los trabajadores no conocen señales básicas de inestabilidad geotécnica, no aplican principios de izaje seguros, no utilizan los adecuados elementos de protección personal y permiten que un trabajador se ubique debajo de la carga suspendida, lo cual evidencia carencias profundas en la competencia operativa. Aunque el decreto establece que la capacitación debe impartirse, no exige evaluaciones prácticas ni certificaciones específicas para trabajadores de alto riesgo, como las excavaciones profundas o maniobras de izaje. Esto permite que las empresas cumplan formalmente con cursos teóricos sin garantizar que los trabajadores verdaderamente desarrollen habilidades reales, las cuales puedan aplicar a su lugar de trabajo. El video en sí demuestra que la capacitación impartida no se traduce en comportamientos seguros, evidenciando una brecha entre el cumplimiento del decreto como tal y la competencia operativa que como tal debería garantizar. Cuarto argumento frente al decreto es que la falta de recursos adecuados para controlar los riesgos revela un incumplimiento operativo del decreto que afecta directamente la seguridad de los trabajadores. Y es que el decreto establece que el empleador debe asignar los recursos financieros, técnicos y humanos para poder, primero, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de esta manera, prevenir los accidentes. Sin embargo, como se observa en el video, se observan muchas situaciones improvisadas, sistemas no controlados, falta de señalización, falta de elementos de protección personal, entre otras muchas cosas que ya se han venido mencionando a lo largo del video, lo que demuestra que los recursos provistos no son suficientes para poder prevenir un peligro presente y que las medidas de prevención no se aplican con la rigurosidad que exige como tal el decreto. En general, en la práctica, muchas empresas cumplen con la exigencia de recursos en términos declarativos, pero no garantizan su disponibilidad como tal en el campo ni su utilización adecuada. La escena evidencia que la falta de los diferentes recursos apropiados no es un problema teórico, sino que es una causa directa del accidente ocurrido, demostrando que el cumplimiento del decreto debe incluir también la verificación técnica, física y real de los recursos asignados y no solamente su existencia en los diferentes documentos. Bueno, el decreto 1072 también define el autorreporte de condiciones peligrosas y exige al empleador implementar mecanismos de reporte, investigación y análisis de eventos e incidentes. Esto lo vemos reflejado en el artículo 2.2.4.6.2 y en el 2.2.4612. Sin embargo, en la escena, podemos observar que a pesar de que la excavación presenta signos claros de inestabilidad, como desprendimientos menores y paredes verticales sin soportes, ningún trabajador detiene la obra ni alerta sobre las condiciones peligrosas, lo que evidencia que el autorreporte, aunque está contemplado en la norma, no se materializa en el campo debido a los factores culturales, la presión productiva, el miedo a represalias y la normalización de estos mismos riesgos. En el decreto
Como tal, no desarrolla mecanismos específicos para contrarrestar estas barreras ni obliga a implementar estrategias de cultura preventiva. Esto siguiendo un sitio o verificación continua de las condiciones peligrosas en consecuencia. El autorreporte pues, se convierte en un requisito simbólico y no en una herramienta efectiva de prevención. En este caso, pues se demuestra que aunque el decreto exige vigilancia y reporte en un 100%, podríamos decir que no garantiza su efectividad, especialmente en sectores donde la cultura de la seguridad está poco desarrollada, sea por la misma empresa que de pronto no implementa estos requerimientos para poder hacer buen uso de las mismas y pues evitar accidentes. ¿Por qué creemos que estas fallas se siguen presentando en contextos laborales? Como equipo consideramos que estas fallas persisten porque en muchos entornos laborales, especialmente en obras civiles, predomina una cultura de normalización del riesgo que se ha arraigado durante muchos años. La presión por cumplir metas de tiempo, reducir costos y avanzar en el cronograma hace que las organizaciones regulen la seguridad en un segundo plano, priorizando primero la productividad por encima de todos los controles técnicos. En este tipo de contextos, la improvisación se vuelve parte del proceso operativo y los trabajadores adoptan prácticas inseguras porque han sido validadas por la experiencia previa. Siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada, lo que genera una peligrosidad, sensación de invulnerabilidad y adicionalmente existe una brecha profunda entre la normatividad estructurada, formal y documental y la realidad del trabajo en campo, que es dinámica, cambiante y muchas veces desorganizada. También influye la falta de liderazgo visible de la alta dirección, que en lugar de impulsar la seguridad como un valor, la percibe como un trámite, donde finalmente existen factores humanos como el miedo a reportar condiciones inseguras, la falta de competencias reales para identificar peligros y la ausencia de líneas claras de autoridad durante la ejecución de tareas de alto riesgo. Todo esto crea un entorno donde las fallas no son excepcionales, sino manifestaciones estructurales de un sistema que aún no ha logrado ser coherente y responsable. ¿Qué acciones se proponen para que esta situación no se repita? Proponemos que la intervención sea una base transformadora integral que abarque el comportamiento humano, la gestión técnica de riesgo y la estructura organizacional. En primer lugar, se requiere fortalecer sí o sí la cultura de seguridad mediante la presencia activa del liderazgo en campo, promoviendo un modelo donde las decisiones operativas prioricen la vida y la integridad por encima del cumplimiento de plazos, lo que implica sí o sí pues instaurar un sistema de permisos de trabajo para excavaciones de izaje, de modo que ninguna actividad de alto riesgo pueda iniciar sin la verificación previa de un supervisor competente. En segundo lugar, se debe garantizar que las competencias del personal no dependan solo de capacitaciones teóricas, sino de evaluaciones prácticas, simulaciones operacionales y certificaciones específicas para actividades críticas. De igual manera, se deben implementar pues, diferentes controles de ingeniería, como en el caso del video, activaciones, barandas, rayos de oclusión, equipos de izaje certificados, evitando que el trabajo dependa de decisiones improvisadas como las vistas en el video o herramientas inadecuadas que puedan afectar la seguridad de los trabajadores. Con el fin de complementar la idea de mi compañera, a nivel organizacional, pues nosotros recomendaríamos integrar auditorías internas frecuentes, esto con inspecciones no anunciadas en campo y mecanismos de reporte anónimos y de condiciones inseguras para contrarrestar asimismo el miedo a reportar. Finalmente, consideramos que es fundamental desarrollar un plan de mejora continua basado en las lecciones aprendidas del incidente, garantizando que lo ocurrido no se archive como un hecho aislado, sino que se convierta en un punto de reflexión para fortalecer de manera real el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y así poder proteger la vida de todos los trabajadores y las personas que se encuentran cerca de este tipo de obras.
Como conclusión final, en primera parte tenemos que en conjunto el análisis del accidente evidenciado en la escena revela diferentes fallas profundas en la gestión del riesgo, la supervisión operativa y la aplicación práctica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aunque la organización puede contar con matrices, políticas o procedimientos formales, la realidad mostrada demuestra que estos instrumentos no se traducen en acciones concretas ni en decisiones seguras en el campo. La ausencia de activación, la improvisación en la maniobra de izaje, la falta de controles, la falta de elementos de protección personal, el acopio inadecuado de material y la inexistencia de otros diferentes controles de ingeniería son manifestaciones de que un sistema, pues sí, bien puede cumplir debidamente con la ISO y con el decreto 1072 de 2015, pero solamente queda en papeles y no logra aterrizar los diferentes requisitos en la operación real. El accidente pone en evidencia una brecha crítica entre la planificación del sistema de gestión y la ejecución real en obra, donde la documentación existe pero no se implementa ni se verifica en campo, lo que anula su efectividad preventiva. La ausencia de controles de ingeniería, como la activación, la improvisación en maniobras de izaje y la falta de roles y supervisión definidos, reflejan un sistema de gestión débil, una cultura preventiva insuficiente y una alta normalización del riesgo, aumentando significativamente la probabilidad de eventos graves o fatales. Este análisis refuerza la necesidad de fortalecer la presencia de liderazgo en campo, implementar los controles de ingeniería obligatorios, establecer mecanismos de verificación estricta para tareas de alto riesgo y consolidar un sistema de aprendizaje continuo que no solo investigue los accidentes, sino que transforme sus causas en mejoras reales. En síntesis, el caso estudiado demuestra que la seguridad debe ser un valor institucional y no un requerimiento administrativo, y que solo la integración coherente y sostenida de la seguridad y salud en el trabajo permitirá prevenir que hechos de este vuelvan a ocurrir y garantizar la protección de la vida y la integridad de todos los trabajadores.